Gracias por entrar a la lectura de 2 de Samuel capítulos 7, 8, 9, 10 y 11. Bienvenidos. Buen día. Hoy es día miércoles 8 de julio de 2026. Vamos a seguir con nuestra lectura bíblica, aumentando nuestra fe y viendo a ver qué Jehová nos quiere mostrar en esta lectura para que nosotros podamos asimilarlo a nuestra manera de ser, a nuestra experiencia, ¿no? Porque, viste, los sabios son personas mayores porque ya vivieron cosas y aprendieron de sus errores y no vuelven a cometer los mismos errores, pero cuando tienen 80, 90 años ya es como demasiado tarde para empezar a vivir la vida bien. Entonces nosotros vamos a tratar de los errores que cometen los demás, nosotros no repetirlos y así acumular sabiduría y poder vivir de la manera que Jehová quiere que vivamos, con una transparencia total en cuanto a lo que somos y pretendemos ser para ayudar a los demás, para vivir en un paraíso, para reencontrarnos con nuestros seres queridos, para sanar todo lo que nosotros por dentro tenemos roto o mal y para que se puedan cumplir todas las escrituras lindas de la Biblia, como el Apocalipsis 21, 3 y 4, donde dice que Dios estaría con nosotros y que entonces no va a haber más lágrimas de dolor ni tristeza y la muerte ya no tenga ningún poder sobre nosotros. Seguimos. 2 Samuel 7 tenemos que hacer. Hoy, te digo, hace frío, pero no hace un frío extremo. La ola polar ya pasó en Buenos Aires y hoy creo que vamos a llegar a una máxima normal de 17 grados y una mínima en este momento debemos tener de 8 grados. 7 de 2 Samuel dice: cuando el rey estaba instalado en su propia casa y Jehová le había dado descanso de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey le dijo al profeta Natán: aquí estoy yo viviendo en una casa de cedro, mientras que el arca del Dios verdadero está en medio de telas de tienda. Natán le contestó al rey: anda, haz lo que te dicte tu corazón, porque Jehová está contigo. Qué lindo cómo se puso a pensar David en qué lugar estaba Jehová y en qué lugar estaba él, ¿no? Porque uno da por sentado de que es Dios y está en un mejor lugar que uno. Obviamente es el que manda todo, el que creó el cielo y la tierra. Como una persona que crea constantemente un Dios todopoderoso va a estar en un lugar mal, ¿no? Incómodo o sufriendo. Seguramente que todo eso habrá pensado David después de lo que sucedió con el tema del arca que se cayó y que Jehová se enojó y mató enseguida a la persona que tocó lo que era de él. O sea, Dios, ese lugar tan por ahí incómodo, frágil, el que él tenía, ¿no? Donde vivía supuestamente, o donde representaba que él estaba como el arca del pacto, Jehová lo cuidaba y lo amaba tanto al punto de asesinar a una persona por descuidarlo. Entonces ahora que nosotros ya leímos la Biblia una vez y esta es nuestra segunda vez y ya sabemos que Dios puede habitar en nosotros, ¿sí? En donde nosotros estemos, no precisamente dentro de nuestro corazón o de nuestra mente o de nuestro cuerpo físico, sino que delante nuestro todo el tiempo nos muestra Isaías que Él está. Nosotros en qué lugar nos movemos y en qué lugar estamos que le cause dignidad o que le cause orgullo o alegría a Dios, ¿no? Estamos en un ambiente así también frágil o un ambiente de odio, de celos, de arrebatos de cólera, de gritos, de pecados todo el tiempo, de drogas, de espiritismo, de cosas turbias, de negocios turbios, ilegales, o estamos en un lugar santo, limpio, bien, donde a Dios mismo le cause alegría el hecho de que nosotros estemos constantemente atentos a qué lugar estamos ocupando en donde estamos. Sí, a veces uno se le va de la mano, porque en un hospital uno no puede demasiado elegir el lugar donde te toca estar o trabajar de repente. Y más cuando uno está salvando una vida, ¿no? Pero hay lugares que son innecesarios que nosotros estemos. Entonces evitamos esos lugares de descontrol total y de conducta relajada o de una vida totalmente inmoral, o más bien protegemos el arca del pacto o la presencia de Dios en nuestra vida. Seguimos, 2 Samuel 7:4. Aquella misma noche Natán recibió este mensaje de Jehová: ve y dile a mi siervo David, esto es lo que dice Jehová: ¿por qué deberías tú construirme una casa para morar en ella? Desde el día en que saqué de Egipto al pueblo de Israel hasta hoy, yo no he morado en ninguna casa, sino que he estado andando de acá para allá en una tienda y en un tabernáculo. En todo el tiempo que anduve con los israelitas, ¿acaso le dije una sola palabra de esto a alguno de los líderes de las tribus de Israel, a quienes nombré para que pastorearan a mi pueblo Israel? ¿Alguna vez le pregunté por qué no me han construido una casa de cedro? Ahora dile a mi siervo David, esto es lo que dice Jehová de los ejércitos: yo te saqué
de los campos de pasto, donde andabas detrás del rebaño, para que llegaras a ser líder de mi pueblo Israel, y estaré contigo vayas donde vayas. Voy a eliminar a todos tus enemigos delante de ti y te haré un gran nombre, como el de los grandes hombres de la tierra. Voy a designar un lugar para mi pueblo Israel. Allí lo estableceré y vivirán sin que nunca más los molesten. Los malvados no volverán a oprimirlos como en el pasado, desde el día en que nombré jueces sobre mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, Jehová te ha dicho que Jehová hará una casa para ti. Cuando tus días lleguen a su fin y descanses con tus antepasados, yo levantaré después de ti a tu descendencia, a tu propio hijo, y estableceré con firmeza su reino. Él es el que construirá una casa para mi nombre, y yo estableceré con firmeza el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Cuando él haga algo malo, yo lo reprenderé con la vara de los hombres y con los golpes de los hijos de los hombres. No le retiraré mi amor leal, como si se lo retiré a Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino estarán firmes para siempre delante de ti. Tu trono estará firmemente establecido para siempre. Natán le transmitió a David todas estas palabras y toda esta visión. Ante eso el rey David fue y se sentó delante de Jehová. Y dijo: Señor soberano Jehová, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y, como si esto no fuera suficiente, oh Señor soberano Jehová, también dices que la casa de tu siervo durará hasta un futuro lejano, y esto es ley para toda la humanidad, Señor soberano Jehová. ¿Qué más puedo decirte yo, tu siervo David, si tú me conoces perfectamente, Señor soberano Jehová? Por causa de tu palabra y de acuerdo con tu corazón, has hecho todas estas cosas tan grandes y se las has revelado a tu siervo. Por eso eres realmente grande, Señor soberano Jehová. No hay nadie como tú y no hay Dios aparte de ti. Todo lo que hemos oído con nuestros propios oídos lo confirma. ¿Y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel? Dios mío, tú fuiste y lo rescataste para que fueran tu pueblo. Te hiciste un nombre al realizar cosas grandes e impresionantes por ellos, por tu pueblo, al que rescataste de Egipto para que fuera tuyo. Expulsaste a las naciones y sus dioses. Estableciste a tu pueblo Israel como tu propio pueblo para siempre. Y tú, oh Jehová, has llegado a ser su Dios. Ahora Jehová Dios, mantén para siempre la promesa que hiciste sobre tu siervo y su casa, y cumple lo que has prometido. Que tu nombre sea engrandecido para siempre, y así la gente diga: Jehová de los ejércitos es Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David esté firmemente establecida delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, le has hecho una revelación a tu siervo al decir: te construiré una casa. Por eso tu siervo tiene el valor de hacerte esta oración. Oh Señor soberano Jehová, tú eres el Dios verdadero y tus palabras son verdad, y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Así que dígnate bendecir la casa de tu siervo y que ésta continúe para siempre delante de ti, porque tú, Señor soberano Jehová, lo has prometido, y que la casa de tu siervo sea bendita para siempre con tu bendición. Capítulo 8. Tiempo después, David derrotó y sometió a los filisteos y les arrebató de las manos Metecamá. También derrotó a los moabitas, hizo que se acostaran en el suelo y los midió con una cuerda. Los que quedaran dentro de la medida de 2 cuerdas tenían que morir, y los que quedaran dentro del largo de una cuerda seguirían con vida. Los moabitas se convirtieron en siervos de David y le pagaban tributo. David derrotó a Hadadezer, hijo de Rehob, el rey de Sobá, mientras éste se dirigía a recuperar su dominio en el río Éufrates. David capturó a 1.700 de sus jinetes y a 20.000 de sus soldados de a pie. Luego dejó cojos a los caballos de los carros, a todos excepto a 100. Cuando los sirios de Damasco vinieron a ayudar al rey Hadadezer de Sobá, David mató a 22.000 de ellos. Entonces David puso tropas en Siria de Damasco, y los sirios se convirtieron en sus siervos y le pagaban tributo. Jehová le daba la victoria a David donde quiera que iba. Además, David les quitó a los siervos de Hadadezer los escudos circulares de oro que tenían y se los llevó a Jerusalén. Y el rey David se llevó grandes cantidades de cobre de Betá y de Beerotai, ciudades de Hadadezer. Ahora bien, el rey Toi de Hamat oyó que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer. Así que Toi envió a su hijo Joram
al rey David para preguntarle cómo estaba y felicitarlo por luchar contra Hadaser y derrotarlo. Y es que Hadaser había luchado muchas veces contra Toi. Joram le llevó a David objetos de plata, oro y cobre. El rey David los santificó para Jehová, tal como había santificado la plata y el oro de todas las naciones que había sometido. De Siria, de Moab, de los amonitas, de los filisteos y de los amalequitas, así como del botín de Hadaser, hijo de Rehob, el rey de Soba. David también se hizo un gran nombre cuando volvió de matar a 18.000 edomitas en el Valle de la Sal. Y puso tropas en Edom, por todo Edom colocó tropas, y todos los edomitas llegaron a ser siervos de David. Jehová le daba la victoria a David donde quiera que iba. David siguió reinando sobre todo Israel e impartiendo justicia y rectitud a todo su pueblo. Joab, hijo de Zeruyá, estaba al mando del ejército y Jehoshafat, hijo de Ahilud, era registrador. Sadoc, hijo de Ahitub, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes y Seraya era secretario. Benaya, hijo de Jehoiada, estaba al mando de los queretitas y los peletitas, y los hijos de David llegaron a ser funcionarios principales. Capítulo 9. David dijo: ¿Queda alguien de la casa de Saúl a quien por Jonathan yo pueda mostrarle amor leal? Resulta que había un siervo de la casa de Saúl llamado Sibá, así que lo mandaron llamar. Al rey David le preguntó: ¿Eres Sibá? Sí, soy tu siervo, le contestó. El rey continuó: ¿Queda alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda demostrarle el amor real de Dios? Sibá, le respondió el rey: todavía queda un hijo de Jonathan, que está lisiado de los 2 pies. El rey le preguntó: ¿dónde está? Sibá le contestó: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-de-Debar. El rey David enseguida mandó traerlo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-de-Debar. Entonces Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, entró donde estaba David. Al instante se inclinó de rostro a tierra y se postró. David le dijo: Mefiboset. Y él respondió: aquí está tu siervo. No tengas miedo, le dijo David, porque sin falta te mostraré amor leal debido a tu padre Jonathan. Te devolveré todas las tierras de tu abuelo Saúl, y comerás siempre en mi mesa. Entonces él se volvió a postrar y dijo: ¿quién es este siervo tuyo para que te fijes en mí, si soy un perro muerto? A continuación el rey mandó llamar a Sibá, el sirviente de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a toda su casa se lo doy al nieto de tu amo. Tú, tus hijos y tus siervos le cultivarán las tierras y cosecharán su producto para que las personas que tienen a su cargo el nieto de tu amo tengan alimento. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá siempre en mi mesa. Pues bien, Sibá tenía 15 hijos y bien 20 siervos. Sibá luego le dijo al rey: tu siervo hará todo lo que mi señor el rey le mande. A partir de entonces Mefiboset comió en la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset también tenía un hijo pequeño llamado Micá. Todos los que vivían en la casa de Sibá pasaron a ser siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, que estaba lisiado de los pies, vivía en Jerusalén porque siempre comía a la mesa del rey. 10. Más tarde el rey de los amonitas murió y su hijo Hanún se convirtió en el nuevo rey. Entonces David dijo: le mostraré amor leal a Hanún, hijo de Naas, igual que su padre me mostró amor leal a mí. Así que David envió a sus siervos para que lo consolaran por la pérdida de su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas, los príncipes de los amonitas le dijeron a su señor Hanún: ¿tú crees que David ha mandado a sus siervos a consolarte porque quiere honrar a tu padre? ¿No será que los mandó a espiarnos y a inspeccionar la ciudad para derrotarla? Así que Hanún agarró a los siervos de David y les afeitó la mitad de la barba, les cortó la ropa por la mitad a la altura de las nalgas y los mandó de vuelta. El rey David fue informado de esto y como habían sido tan humillados, enseguida envió unos hombres a su encuentro para decirles: quédense en Jericó hasta que les vuelva a crecer la barba y después regresen. Con el tiempo los amonitas se dieron cuenta de que se habían ganado el odio de David. Así que enviaron mensajeros para contratar sirios de Rehob y de Sobá, 20.000 soldados de a pie, así como al rey de Maca con 1.000 hombres y a 12.000 hombres de Istop. Cuando David se enteró, envió a Joab y a todo el ejército, incluidos sus soldados más poderosos, y los amonitas fueron y se colocaron en formación de batalla a la entrada de la puerta de la ciudad, mientras los sirios de Sobá y de Rehob
junto con Istop y Maca estaban aparte en campo abierto. Cuando Joab vio que las fuerzas de ataque venían contra él por delante y por detrás, eligió a algunos de los mejores soldados de Israel y los colocó en formación de batalla para enfrentarse con los sirios. Al resto de los hombres los puso bajo el mando de su hermano Abisai, para que se colocaran en formación de batalla y se enfrentaran con los amonitas. Entonces dijo: si los sirios son demasiado fuertes para mí, ven a rescatarme tú, y si los amonitas son demasiado fuertes para ti, te rescato yo. Tenemos que ser fuertes y valientes por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y Jehová hará lo que le parezca bien. Entonces Joab y sus hombres avanzaron para luchar contra los sirios, y estos salieron huyendo de él. Cuando los amonitas vieron que los sirios habían escapado, huyeron de Abisai y se metieron a la ciudad. Después de eso, Joab dejó a los amonitas y volvió a Jerusalén. Cuando los sirios vieron que Israel lo había vencido, se juntaron otra vez. Hadadezer convocó a los sirios que estaban en la región del río y ellos vinieron adelante liderados por Sobac, el jefe del ejército de Hadadezer. Cuando se lo informaron a David, él inmediatamente reunió todo el ejército de Israel, cruzó el Jordán y llegó a Elam. Los sirios entonces se colocaron en formación de batalla para enfrentarse con David y lucharon contra él. Pero los sirios huyeron de Israel. David mató a 700 conductores de carros y 40.000 jinetes sirios, y también hirió a Sobac, el jefe del ejército, quien murió allí. Cuando todos los reyes, los siervos de Hadadezer, vieron que Israel los había vencido, enseguida acordaron la paz con Israel y se convirtieron en sus súbditos. Y los sirios ya no se atrevieron a ayudar a los amonitas. Bien, hasta acá vemos entonces de David cómo él amaba de verdad, de corazón, a Saúl y a Jonathan, ¿no? Porque primero le mostró su favor y amor leal a su hijo Isboset, ¿no? Hasta que lo mataron, le cortaron la cabeza, se lo llevaron a David. Aún después de la muerte de Mefiboset también le mostró amor leal, porque terminó eliminando a la persona que había hecho esto, ¿no? Este asesinato. Y luego se fijó si había todavía alguien más, ¿no? Se aseguró, ¿hay alguien más de la descendencia de Jonathan o de Saúl a quien pueda ayudar? Esa lealtad absoluta, ¿no? De parte de una persona que ama de verdad con el corazón, como él le decía a Jehová, ¿no? Con los intestinos, con todos sus riñones, con todo su hígado, con todo su ser, ¿no? Como vemos, vamos a ver canciones en Salmos que Jehová se dirigía a David diciéndole que lo amaba tanto, pero tanto, ¿no? Y podemos comprender el amor de David hacia Jehová, porque él le mostraba amor absoluto a la gente que tenía alrededor, ¿no? Al punto tal de como acá terminamos de ver esta lealtad hacia su jefe de comandante, donde había un plan A y un plan B también, ¿no? Donde si yo venzo, bueno, todo bien, pero si yo no puedo, me tenés que ayudar con esta situación. Eso está muy bueno, habla muy bien de David y de las personas que amamos a Dios, porque tenemos esa misma intención, ¿no? De darlo todo por las personas que de verdad nosotros sentimos que, aunque ellos no nos amen a nosotros le tenemos un cariño profundo, ¿no? Y son personas a las que por ahí Dios quiere que nosotros perdonemos tantas veces como Él nos enseñó a perdonar, ¿no? Como Jesús nos enseñó: no perdones hasta 70 veces, sino hasta 7 veces, 7 o hasta 70, hasta 77 o hasta 67.000 veces, ¿no? Uno, cuando es madre o cuando es padre, llega a perdonar tanto a un hijo, ¿no? Y a veces a los amigos del hijo, que por ahí uno va viendo que no van bien hacia donde tienen que ir, ¿no? Hacia hacer una vida sana y conservar la paz y tener actividades sanas entre ellos. Es como que uno quiere protegerlos y al mismo tiempo es como que, ¿no? Uno dice: ay Dios, que se separe de esta persona, pero en realidad también uno quiere que a los amigos del hijo, porque son contemporáneos de él, les vaya bien. Entonces uno se pone a pensar también, cuando uno va a llevar un hijo a la escuela, o una hija, un nieto, una nieta a la escuela, ¿no? En cuánta cantidad de gente que todavía vive como las ninivitas y no conocen lo que está bien o lo que está mal, y van viviendo y a veces sí se enteran de qué cosas están mal, entonces van padeciendo traumas posteriores a lo que están viviendo y van sobreviviendo una vida que en realidad no tendría que ser de esa manera, sino como Dios nos va enseñando a todos que tiene que ser la vida, ¿no? Y lo que queremos es poder ayudarlos a ellos. Por eso nos involucramos con esta lectura bíblica, para poder entender, comprender a Jehová, comprender su propósito para toda la humanidad y comprender por qué ya pasó tanto tiempo y no vino un Armagedón,
o no hubo una destrucción de la gente mala. ¿Por qué tanto tiempo, no? O sea, ya no va a venir nunca. Hay gente que se burla de... Bueno, hay gente que se burla de porque pasa un mosquito, pero hay gente que se burla de esta situación donde Jehová todavía no pone un punto final a toda la maldad de la humanidad. Pero Jehová está viéndolo todo, ya tiene un veredicto sobre toda la humanidad, y nosotros ya vimos como lo dijo el hermano Robert Luciani, esta información viene directamente de Jehová, que ya estamos en el final de los últimos días. O sea, final es contados los días de la gran tribulación y son contados los días del Armagedón, tal vez, ¿no? Y como les dije, le digo a mis hijas siempre, ¿y qué tal si ya estamos en el Armagedón? Y estamos viviendo por bondad inmerecida, ¿no? Y como le dije ayer también, ¿no? A partir del razonamiento de que uno sacaba, de las deducciones que uno saca de lo que está sucediendo, de lo que la gente dice y lo que uno tiene en cuanto a relación con Jehová y saca del Espíritu Santo, ¿no? Que nos hace hablar o decir cosas que uno dice, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Qué tal si ya estamos en el Armagedón y estamos siendo bendecidos con bondad inmerecida, ¿no? O sea, estamos vivos porque Jehová está viendo algo, una luz chiquitita, aunque sea dentro nuestro, que hace que Él nos ame todavía y nos dé esa chance de rectificar nuestro camino y hacer las cosas bien. Bien, vamos a leer el capítulo, el último, el 11. A principios de año, cuando los reyes salen a hacer sus campañas militares, David envió a Joab, a sus siervos y a todo el ejército de Israel para acabar con los amonitas. Ellos cercaron Rabá mientras que David se quedó en Jerusalén. En cierta ocasión, al anochecer, David se levantó de la cama y se puso a caminar por la azotea de la casa real. Desde allí vio a una mujer bañándose. Ella era muy hermosa. David mandó a alguien a averiguar quién era la mujer y le dijeron, ella es Batseba, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Entonces David mandó mensajeros para que la trajeran. Así que la mujer entró donde estaba él y él se acostó con ella. Esto ocurrió mientras ella estaba purificándose de su impureza. Después ella regresó a su casa y resulta que la mujer quedó embarazada y le mandó decir a David, estoy embarazada. Al saberlo, David le envió este mensaje a Joab. Mandame Urías elitita, de modo que Joab le mandó Urías. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la guerra. Luego David le dijo a Urías, baja a tu casa y descansa. Cuando Urías salió de la casa real, fueron detrás de él para darle el regalo del rey. Sin embargo, Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los demás siervos de su señor y no bajó a su casa. Entonces le informaron a David, Urías no bajó a su casa, así que David le preguntó a Urías, ¿no acabas de volver de un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Urías le respondió a David, tanto el arca como Israel y Judá se están quedando en refugios temporales, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampando en pleno campo. ¿Cómo voy a irme yo a mi casa a comer y beber y acostarme con mi esposa? Tan cierto como que tú vives, yo no voy a hacer eso. Entonces David le dijo a Urías, quédate aquí hoy también, y dejaré que te vayas mañana. De modo que Urías se quedó en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Luego David lo mandó llamar para que viniera a comer y beber con él y lo emborrachó. Pero al anochecer Urías no bajó a su casa, sino que se fue a dormir con los siervos de su señor. Por la mañana David le escribió una carta a Joab y se la envió mediante Urías. En su carta escribió pongan a Urías en las primeras líneas de batalla, donde la lucha es más violenta. Luego retírense y déjenlo solo para que lo ataquen y muera. Joab había estado observando atentamente la ciudad y colocó a Urías donde sabía que había guerreros poderosos en el bando enemigo. Cuando los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, algunos de los siervos de David acabaron muertos, entre ellos Urías elitita. Joab entonces le comunicó a David todo lo sucedido en la batalla. Le dio estas instrucciones al mensajero: cuando acabes de contarle al rey todo lo sucedido en la batalla, quizás el rey se enoje y te diga por qué tuvieron que ir a pelear tan cerca de la ciudad. ¿No sabían que ellos dispararían desde lo alto de la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubeset? ¿No fue una mujer que le arrojó una piedra de molino desde lo alto de la muralla y así lo mató en Tebes? ¿Por qué tuvieron que acercarse tanto a la muralla? En ese caso dile, tu siervo Urías elitita también murió. Así que el mensajero se fue y le contó a David todo lo que Joab le había mandado decir. Luego el mensajero le dijo a David, sus hombres nos llevaban ventaja y salieron a pelear contra nosotros en el campo, pero nosotros lo hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta de la ciudad. Y como los arqueros le disparaban a tus siervos desde lo alto de la muralla, algunos de los siervos del rey murieron. Tu siervo Urías elitita también murió.
Al oír esto, David le ordenó al mensajero: dile a Joab, no dejes que eso te afecte, pues la espada puede devorar a cualquiera. Intensifica la batalla contra la ciudad y conquístala, y anímalos también. Cuando la esposa de Urías se enteró de que Urías había muerto, se puso de duelo por su esposo. Tan pronto como el periodo de duelo terminó, David la mandó traer a su casa, ella llegó a ser su esposa y le dio un hijo. Pero lo que David había hecho le desagradó mucho a Jehová. Bueno, a pesar de esta charla de David con Jehová, ¿no? de una buenísima intención de hacerle una casa, de mismo vemos como Jehová también le abrió el corazón a David y le dijo: nunca tuve una casa, y como que no se lo había puesto a pensar, ¿no? Y David lo hizo a Jehová que pensara en algo que él no había pensado. Aunque toda esa relación hermosa entre Jehová y David, David cometió un error gravísimo por una mujer, ¿sí? Y esto es algo como premeditado, ¿no? Como si fuese que se daba todo como para no hacerlo, o sea, fue todo a propósito. Entonces, esto se puede decir que es un error de David, o es algo condenatorio sobre David y definitivo. No, eso lo vamos a ir viendo con las lecturas. Ya sabemos más o menos que Jehová lo ama demasiado a David y que, no sé, hay cosas como que son medios imperdonables y que uno no termina de entender, ¿no? ¿Por qué no un hombre que tiene una mujer se pone a buscar a otras mujeres? ¿O por qué una mujer accede también a una situación así, ¿no? Extrema de adulterio? Es como medio que uno no termina de entender, y más cuando suceden estas cosas también, ¿no? Dentro de la propia familia, y uno va viendo la bendición sobre la persona que cometió ese error. Uno entiende la imperfección cuando uno tiene una enfermedad de repente y no sana de esa enfermedad, y esa enfermedad te limita y te limita y te limita, pero cuando son decisiones así que no hacen a que la persona esté peor, o que no hacen a que se corte la relación entre esa persona y Jehová, es como que uno mirando desde afuera dice: ¿por qué injusticia, no? Y poniéndose del lado de la persona que nunca tuvo un pecado contra Jehová, que siempre hizo las cosas bien, es como medio también, o sea, esa persona no termina nunca de entender, como el que trabajó, esa parábola que dijo Jesús, ¿no? El que trabajó en la viña tanto tiempo se le pagó igual que a los que trabajaron, no sé, un par de horas, ¿no? Pero ambos estuvieron de acuerdo en que eso iba a ser así. En realidad, el que estuvo de acuerdo en pagarle tanto al que vino y trabajó un par de horas solamente, y al que trabajó, fue el dueño de la viña. Y entonces nosotros tenemos que cerrar la boca y seguir para adelante. Y quizás hay cosas que nosotros jamás vayamos a comprender, pero tenemos que tener toda nuestra confianza puesta en Jehová y ser leal y estar decididos a obedecer cualquier cosa, que mismo cuando nosotros vemos el broadcasting entre mismos superintendentes, es como que mismos se van señalando y van como teniendo una opinión no ciega, sino sería evidente, ¿no? Es evidente que algunas cosas se están haciendo horriblemente dentro de las congregaciones, y que están pasando en todas las congregaciones, de cosas muy turbias, donde uno se decepciona mucho de algunos superintendentes, y más que vienen desde otros lugares donde uno jamás pudo haber estado, no tiene realmente... es como uno tiene muchas dudas sobre una situación, ¿no? Sobre será realmente, o sobre qué desfachatez de hacer una cosa así, ¿no? Tan largo, tener los dedos, tanta necesidad extrema de tener poder, tenés como para a tus 20 años o 25, 30 años hacer una cosa así y abusar de tanta gente y de la fe de tanta gente. Bueno, todas estas cosas las tenemos que dejar en las manos de Jehová, seguir confiando en Él, porque a Él no se le va a escapar nada, ¿no? Ni esta situación extrema de abuso de poder de David, y tampoco las situaciones extremas de abuso de poder de algunos superintendentes. Todo va a tener una explicación, que quizás no sea ahora, antes del Armagedón o durante el Armagedón, pero sí va a suceder en algún momento. Yo pienso en lo personal, ¿no? Como se lo dije a mi cuñado hace poco, ¿qué de esa charla donde esté tu papá y mi papá presente? En un almuerzo juntos o en una cena juntos cuando ellos resuciten. Así que por eso también yo pienso, ¿no? Que mi viejo está en el cielo en este momento, y entonces está viendo todas las situaciones extremas de abusos de autoridad o de poder, o de exclusión dentro de las congregaciones, y entonces cada cosa
como el Tetris, ¿viste? Cada cosa va a tener que ponerse en el lugar que corresponde como para que nosotros tengamos una explicación lúcida, aunque quizás no la merecemos, para nosotros tener una completa confianza en Jehová y poder disfrutar de una relación sana con Jehová en paz y en amor total, ¿no? Donde las cosas sean iguales para todos. Gracias por llegar conmigo acá en la lectura bíblica. Vamos a escuchar la canción número 88. Se titula Hazme conocer tus caminos. Con gusto nos has invitado, Jehová, a un delicioso banquete. Tu ley es la luz que nos ilumina, es un verdadero deleite. Tu voluntad deseo conocer, andar en tu verdad es un placer. Con atención tu voz escucharé, de tus caminos nunca me saldré. Tu sabiduría divina, Jehová, nos llena de gran esperanza. Gozar de tu luz es un privilegio, debemos de tus enseñanzas. Tu voluntad deseo conocer, andar en tu verdad es un placer. Con atención tu voz escucharé, de tus caminos nunca me saldré. De tus caminos nunca me saldré. Dejamos todo esto en las manos de Jehová y terminamos.